Bienvenidos a Conexionistas, una emisión más y una emisión en la que nos vamos a caminar en la pasarela, ¿verdad? Es el título que optamos por ponerle ahora porque pues está interesante lo que está pasando en el PRI. Obviamente pues ya está con nosotros Edgar Rodríguez. ¿Cómo estás, Edgar? Buenas tardes. Armando, amigas, amigos de Conexionistas, Alejandro, bueno, ya se dieron cuenta que vamos a hablar de cultura política, ya lo avisó Exacto. Armando. Alejandro, ahora resulta que el PRI tiene una reedición aguada, ¿no? Edulcorada. Edulcorada, insabora, incolora, y entonces saca sus corcholatas en una fiesta que Alito parecía que estaba disfrutando enormemente hasta que salió un libro que le robó todas los reflectores, pero más allá del evento puntual, tú comentabas interesantes reflexiones sobre qué implica esto en términos de la vida interna del PRI, de la correlación de fuerzas con la supuesta oposición, con estas alianzas. Bienvenido, Alejandro, de nuevo. ¿Qué nos cuentas? ¿Qué fue lo que observaste? Armando, Edgar, muy buenas tardes a las amigas y a los amigos del auditorio. Eh, a ver, creo que la pasarela del PRI, que tomó por sorpresa a varios, nos tomó por sorpresa a varios, acaba siendo un ejercicio sano de cultura política, insuficiente sí, por supuesto, pero sano porque creo que lo adecuado sería ver a los candidatos o a los precandidatos de todos los partidos empezar a levantar la mano y decir yo quiero y yo voy, y Mm, dejar atrás este juego eh, de el que se mueve no sale en la foto, y sí quiero pero no quiero, y a mí denme por muerto, pero siempre no estoy muerto. Eh, esta política soterrada que nos lleva, en el caso de Morena, pues a tener 4 precandidatos que no han dicho abiertamente quiero ser candidato, aunque todos sabemos que quieren ser candidato. El único que lo ha hecho es Ricardo Monreal, el que menos posibilidades tiene porque el presidente no lo quiere, eh, pero 3 precandidatos haciendo precampaña con actos anticipados de campaña, violando la ley. Me refiero a Sheinbaum, me refiero a Ebrard, me refiero a Dan Augusto, con la venia del presidente, y pasando por encima de aquello que Claro. se trataba de evitar en México: los actos anticipados de campaña, el uso del recurso público para promoverse personalmente. En ese sentido, me parece que un partido muy disminuido como está el PRI a una pasarela acaba siendo sano. Eh, y curiosamente, a ver, será porque es el PRI, y aquí lo hemos dicho, todos los políticos tienen algo de priista, sí. porque En este ahí país, sí. creo que la pasarela priista recibió más atención, aún con el libro del Rey del Cash, que vino a quitarle la atención, recibió más Ajá. atención de la que el PRI como partido hoy podría merecer de acuerdo a sus resultados electorales. A ver, ¿quién de ustedes hoy piensa que el candidato o la candidata del PRI tiene posibilidades reales por el PRI de ser, ya no voy a decir ganar la presidencia, de ser competitivo? Yo creo Y, que ninguno. Sin embargo, los medios, la cobertura mediática, sí se centró en la pasarela priista, sí destacaron el hecho de que Beatriz Paredes salió y levantó y dijo yo quiero ir, eh, que bueno, Enrique de la Madrid también se fue a presentar ahí y se asumió como lo que él decía que no iba a ser, un candidato, un precandidato priista. Él prometió ser un precandidato de la sociedad, y bueno, hoy es otra cosa. Ujú. Eso creo que le puede restar, si de por sí tenía pocas posibilidades, en mi opinión, a lo mejor pegándose demasiado al logotipo del PRI, tiene todavía menos. ¿Por qué? Por el desprestigio que carga este logotipo. claro. Y el desprestigio ya no se asocia solo a Peña Nieto, se asocia a Alejandro Moreno, al dirigente del PRI, y a su juego doble, ¿no? Ah, ese Y es que un buen anda punto. Sí, muy agarradito de la mano con la a ver, 4T, ¿no? la pasarela tiene sus ventajas, yo diría, airea la política. Eh, Aunque el libro le quitó atención, y por razones naturales, y era comprensible,
Creo que el PRI recibió más atención de la que había recibido, atención seria, en el último año, ¿eh? O sea, porque todo había sido los escándalos de Alejandro Moreno, la definición de aquella moratoria constitucional que el presidente López Obrador acabó rompiendo cuando dobló a Alejandro Moreno. Eh, todo había sido notas negativas para el PRI. Y finalmente tuvo una cobertura mediática interesante. Yo creo que rescataría el discurso de Claudia Ruiz Massieu. Me pareció de lo poco autocrítico que hubo ahí. Creo que los priistas siguen teniendo el problema de que creen que no le deben una explicación a la sociedad por las tropelías que se cometieron en el gobierno de Enrique Peña Nieto, por los excesos del gobierno. ¿Cuál les gusta? Luis Echeverría, Díaz Ordaz. Sí, sí, sí. Los priistas nunca han admitido que se han equivocado. Casi siempre han esperado que los mexicanos reconozcan o reconozcamos que ellos construyeron este país, cuando este país lo construyeron todos, o lo construimos todos, con sus virtudes y con sus muchísimos defectos. Y a los priistas les ayudó durante muchos años, durante los últimos 18 años, el hecho de que pues, la sociedad mexicana pudo contrastar los gobiernos priistas con los gobiernos panistas y bueno, más de uno dijo, no voy a decir la frase, que se vayan los pez y regresen Sí, los que rateros, regresen los ¿no? corruptos, sí, claro. Y regresan los corruptos. Esa frase se va a volver a poner de moda dentro de poco. Eso ensoberbeció a los priistas, que siguen creyendo que no le deben una disculpa a la sociedad. Yo creo que están equivocados. El PRI debe muchas explicaciones, cometieron muchos excesos. Yo honestamente de la pasarela sacaría, reitero, pues creo que el discurso de Claudia Ruiz Massieu es crítico, es autocrítico, o es lo más cercano a autocrítica que yo he escuchado en el PRI en mucho tiempo, en mucho tiempo. El de Beatriz Paredes me parece un discurso, admitiendo que es una mujer brillante, pues parece un discurso del pasado, y creo que Beatriz, como candidata, no tiene ninguna posibilidad de ser siquiera competitiva. Hay muchos que dicen que ya quisiéramos tener muchos políticos de esos. Pues sí, yo no le resto mérito. Pero a ver, Beatriz Paredes ya perdió 2 veces la elección a jefe de gobierno de la Ciudad de México. Ya perdió con Marcelo Ebrard y perdió con Miguel Ángel Mancera. Que me digan que perdió con los grandes candidatos y los grandes fenómenos. Bueno, pero también en la Ciudad de México podían poner el que sea o iban a votar por él, ¿no? Sí, yo tampoco le veo gran. Fíjate que yo ahí... No lo sé. No lo sé, porque, a ver, mientras Beatriz perdía la Ciudad de México, desde la oposición a Enrique Peña Nieto ganaba la presidencia. Exacto. En la misma elección, ¿no? Entonces, yo creo que hay políticos que no están hechos para ser candidatos. A ver, coincido en eso contigo. Yo guardo mucha distancia con respecto a la figura de Beatriz, porque en un ambiente en donde muchos legisladores o la gran mayoría de los legisladores no se caracteriza por su preparación, sino por su oportunismo, pues una persona preparada brilla, ¿no? Y ciertamente Beatriz tiene un discurso elocuente tirando académico, pero nada más. Y con lo que dices, bueno, entonces alguien dice, es que es la gran política. Y yo, a ver, una cosa es ser un enciclopedista, otra cosa es tener una memoria y tener experiencia y digamos, y no la estoy demeritando, pero yo creo que tampoco es esta figura, ¿no? Que se nos vende como intelectual orgánico. Y yo no la compro, ¿no? Yo tengo muchas dudas, inclusive, pero en fin, ¿no? Es una gran polemista, pero Sí, es una mala candidata. sí, sí, sí. Yo Ahora, lo veo así, ¿no? de acuerdo. Ahora, Y coincido contigo, o sea, a ver, yo tampoco la compro como candidata. sí. Hay políticos que sirven para operar, Ahora, hay políticos que sirven para administrar. sí, el ejercicio como tal, coincido contigo, pero los nombres del ejercicio es un ejercicio que le regala aire a la política para volver a manifestar esto de lo que el PRI tiene que pedir una disculpa. ¿Por qué tenemos ahí 3 juniors, no?
Entonces tendríamos a Murat, entonces tendríamos a Ningún, a la Bueno, propia Ruiz Massieu, y luego a Quiquito, Y ¿no? se te olvida Colosio. O sea, no, en la pero pasarela Colosio no va priista, por el PRI. no va por el PRI. Entonces, Ah, ok, tenemos otra Hasta vez, ok. ahora, hasta ahora. hasta ahora, entonces tenemos otra vez, ¿no? Este asunto pues esta es la pasarela de la oligarquía, ¿no? De nuestra versión a la mexicana de la monarquía, en donde los hijos de que tienen el mérito suficiente. Entonces, a mí esas señales me siguen inquietando y viniendo del PRI, pues Claro. siempre me va a llevar a concluir que es un gran ejercicio de simulación, en donde es como, para efectos de gran espectadores, ¿cuál es la simulación que te gusta más? ¿Una pasarela como estas o la simulación que está jugando Morena y, ¿no? Porque al final no Ok. creo que ninguna de las dos resuelva nada. Ahora, yo creo que esto a la oposición y al PAN, ¿no? Le puso, pues no sé si un ultimátum, pero le replanteó porque ellos qué van a hacer, A ¿no? O sea, ver, cierto, Perfecto. ese es un punto muy importante, ¿eh? Tenemos Porque, 3 minutos para concluir, a ver, señores. eh, venga, el PAN, creo que la pasarela a quien puso un problema fue al PAN. sí. El PAN no logra construir, siendo el partido mejor visto dentro de la oposición, a pesar de su dirigente, de su dirigencia y de la generación que hoy administra el PAN, eh, es el partido que debería estar encabezando la oposición Ujú, y no logra construir, articular una candidatura, ni encabezar una alianza. O sea, ujú, yo creo que el partido que le puede dar cara a la oposición, rostro, el partido que la oposición, que la sociedad atendería más dentro de la oposición es el PAN. de Sin acuerdo. embargo, el PAN está extraviado y Sí, esta pasarela demostró a un PAN diluido, extraviado, que no logra armar. Y ahí sí, bueno, los priistas tienen callo, ¿no? sí. También tienen a Alito Moreno, ¿no? Y eso es un hándicap. Pero creo que la llamada sería para el PAN. Sí. A ver, señores, ustedes tendrían que ser el rostro de la oposición porque es el partido al que la sociedad ve menos mal de los opositores, Ujú, pero van a tener que aprender algo de estos o van a tener que hacer una mezcla. Creo que va a haber una alianza, creo que va a haber una coalición, eh, pero creo que en esa coalición el logotipo del PRI no debería pintar mucho, no debería pintar o no debería aparecer. ¿Por qué? Pues porque si el PRI venía mal, Alejandro Moreno acabó de hundirlo. sí, de Ahora acuerdo. viene el proceso, y ya con eso termino, viene el proceso de negociación. Hoy martes que estamos grabando, perdón, se inició la discusión sobre la reforma electoral del presidente, el proyecto de reforma electoral, que busca dinamitar al INE para acabar pronto. Vamos a ver cómo juega el PRI ahí, porque Sí. Alejandro Moreno, vamos, por supuesto que yo no le prestaría las llaves de mi casa, No, ni las de mi carro, ninguna. pero vamos a ver de qué lado juega. ¿Por qué? Porque a lo mejor el PRI acaba dándole al presidente los votos que necesita Claro, para dinamitar al INE. Grave, qué grave. barbaridad. Muy La grave. pasarela nos permitió voltear a ver al PRI, ver con qué cara se quiere presentar a la sociedad. Creo que no tiene candidatos. Coincido, pues vimos a 4 juniors. Creo que si alguien no tiene autoridad moral para pararse, para levantar la mano y decir quiero ser candidato, es Alejandro Murate, De acuerdo. Magnífico. porque él negoció la entrega de Oaxaca con la 4T. El menos de todos ellos, de acuerdo. Exactamente, pues en eso quedamos. Muchas gracias, Alejandro. Estamos muy pendientes y sobre todo esténse muy pendientes porque vamos a estar hablando obviamente de lo que es de la reforma y este tema del INE, que es sumamente delicado. Pues muchas gracias, Alejandro. Armando Edgar, muchísimas gracias. Gracias, Te doy mi Alejandro. Twitter para que no me lo pida Armando, arroba en Vila Fisher. Muchas gracias, Edgar. Muchas gracias. Gracias. Y recuerden, a nosotros nos encuentran en Twitter como Conexionistas MX, igual en Facebook, nuestro YouTube es Conexionistas México y en Spotify somos Conexionistas Hacia Secas. La música es de Alejandro Saborit y en YouTube lo encuentran como Alejandro Saborit. El diseño es de Sofía Reynoso y lo encuentran en Twitter y en Facebook. Muchas gracias, nosotros somos Conexionistas.